Hola, ¿listo? Buenas, ¿cómo están? Bien, bien. ¿Tú qué tal? Bien, todo en orden. ¿Me escuchas Pues bien? listo. Vamos a dar inicio. Les mando muchos saludos. Soy Claudia Peralta, directora del Instituto Iberoamericano de Turismo Inclusivo. Es un enorme gusto saludarlos desde San Luis Potosí, México. El día de hoy tenemos un súper invitado, Daniel Zuber. Más adelantito vamos a platicar muchísimo con él. Quiero agradecer a nuestra intérprete Gladys. Muchas gracias por el apoyo. A nuestro voluntario Alan, muchas gracias por apoyarnos con estos programas de Hablemos de Inclusión. Y bueno, para poder comenzar, les vamos a compartir un videito para que conozcan un poquito a Daniel Zuber. Adelante. Muchas gracias. Pues continuamos con nuestra entrevista y les presento a Daniel Zuber, que es una persona con muchísima experiencia en el área de buceo y sobre todo en buceo adaptado. Bienvenido, Daniel, ¿cómo estás? Muchas gracias, Claudia. Gracias por la presentación. Bueno, un gusto estar otra vez de manera, aunque sea virtual, compartiendo espacios contigo y con todo tu equipo. Gracias. A ti muchas gracias. Antes de empezar, cuéntanos desde qué lugar del mundo te encuentras y también cuéntanos qué hay para conocer para que nos den ganas de viajar. Uf, muchísimo. Ahí tendría que comunicarme con las autoridades de turismo de Argentina. Eh, bueno, yo me encuentro en este momento preciso en Buenos Aires, la capital federal. Una ciudad que antiguamente, antes de la pandemia, se decía que es la ciudad que nunca duerme porque hay infinidad de teatros y actividades culturales, mucho tango, buena comida, lugares emblemáticos, si se quiere, de la historia también latinoamericana. Y, y bueno, y este país tiene una superficie que va desde desiertos a montañas, toda la cordillera de los Andes, perdón, de los Andes que compartimos con Chile, bellísimo lugar, y bueno, y toda la costa atlántica con espacios que permiten también bucear y disfrutar mucho de los deportes acuáticos. Además de las cataratas del Iguazú y bueno, interminable, bueno, es muy hermoso este país. Así es, con muchas ganas de ya poder ir a conocer Argentina. Esperamos pronto poder andar por allá. Y ¿No conoces? bueno, no, no conozco, Ah, está en la lista de los pendientes. Estaba apuntado para el 2020 y bueno, por algunas razones que ya conocerás, se suspendieron algunos viajes, sí, pero en sí. cuanto se pueda, vamos a ir a conocer. Y me gustaría que nos platicaras a qué le llamamos buceo adaptado para poder entrar en tema. Bueno, como
todos los deportes convencionales se han ido desarrollando para que personas con discapacidad puedan practicarlo. Entonces, el término de adaptado tiene que ver con permitir que cualquier persona pueda disfrutar en igualdad de condiciones de cualquier deporte. Puntualmente en lo que tiene que ver con el buceo, es, tal cual lo dice, es permitir, mediante la adaptación de equipamiento y técnicas, que personas con discapacidades cognitivas, sensoriales, motoras, eh, y de cualquier tipo puedan disfrutar de la magia, que yo la llamo la magia del agua, que es, permite estar ingrávido, permite no tener peso en el cuerpo. Y bueno, y para eso se requiere, por supuesto, no me quiero adelantar a preguntas, Clau, pero por supuesto hace falta experiencia como profesional del buceo convencional, enseñar a personas que no tienen discapacidad para adquirir como herramientas que luego te permitan adaptar todo eso que uno habitualmente utiliza en el buceo recreativo, ¿no? Claro. ¿Y cómo empezaste en esto? ¿Por qué andas metido en el tema del buceo adaptado? Bueno, yo me encontraba muy joven viviendo en Medio Oriente, estaba trabajando como buzo científico en el Mar Rojo, en Israel. Esto fue en el año 90. eh, y ahí me hice instructor, y para ganar práctica como instructor fuera del ámbito científico iba a trabajar a un centro de buceo los fines de semana y los feriados largos que habían. Y allí uno de los jefes, los responsables de los instructores, eh, trabajaba con personas con discapacidad y fue mi primer contacto. De hecho, preguntó quién es voluntario de todos los instructores que estábamos ahí, y yo inmediatamente me intrigaba, me daba mucho miedo también. Y así trabajé, empecé en el año 90, de hecho antes de aprender sobre buceo adaptado. O sea, no tenía ningún conocimiento eh, para nada de técnicas adaptadas, y empezamos a trabajar con soldados víctimas de conflicto en Israel, llevándolos a bucear al arrecife. O sea, ahí no hay piscina directamente, bueno, es como tienen ustedes en Quintana Roo, en toda la zona de Playa del Carmen y Cozumel, tan hermoso. Y así empecé en el año 90 trabajando con soldados, y luego lo trasladé al ámbito bueno, de personas con discapacidad no militares, ¿no? Del público, digamos, general. Y así fue. Luego, en el año 93 me especialicé, hice mi curso, que me dio ciertos tips, pero hasta que uno no trabaja realmente en el agua, Claro, hasta que uno no se mete, no aprende. así es. Cuéntanos un poco de cuáles son los beneficios que trae el buceo adaptado y yo me adelanto o te cuento un poquito. Nosotros realizamos diferentes actividades de aventura. En alguna ocasión hemos realizado también buceo con personas con diferentes tipos de discapacidad y me ha encantado, por ejemplo, con personas con discapacidad motriz que dicen, ya no dependo de nadie, ya soy autónomo, ya puedo moverme a donde quiera sin que nadie me tenga que llevar. Y como esta, muchas frases que nos han Ujú. comentado en las pocas experiencias que hemos tenido, así es de que me imagino que has de tener miles de anécdotas, pero cuéntanos para empezar, ¿cuáles son los beneficios que nos trae el buceo adaptado? Bueno, a mí me gusta en realidad más naturalizar esto del buceo y quitar un poco el adaptado en el medio, porque la verdad es que uno como profesional tiene que obligatoriamente adaptar la enseñanza de cualquier actividad deportiva a cualquier persona, no importa si tiene o no discapacidad, porque hay personas que no tienen ninguna discapacidad, pero que vienen con temores, temores de cualquier tipo, a la profundidad, al agua, o porque algún familiar tuvo algún problema en el agua y bueno, y trasladó ese miedo. Entonces, a mí me gustaría como ya estar a otro nivel y no necesitar, digamos, no. De hecho, yo creo que aprender técnicas adaptadas, y ahí me meto un poco en lo filosófico mío, tiene que ser una obligación en cualquier actividad deportiva, no puede ser una opción. Entonces, volviendo a tu pregunta, los beneficios son, primero, se libera el peso del cuerpo. Eh,
tu cuerpo deja de tener peso y eso genera una sensación a cualquier persona, con y sin discapacidad, de un bienestar difícil de describir hasta que no buceas. Entonces, eh, esa liberación del peso del cuerpo automáticamente genera libertad de movimientos en 3 dimensiones. Uno en llano, en el piso, se mueve hacia los costados, hacia arriba, hacia abajo, y más que eso no se puede. Aquí podemos movernos en diagonal. Entonces, ahí habría que imaginarse todo este ambiente lleno de agua que uno puede moverse en diagonal, que es alucinante, es una sensación muy placentera. Uno escucha su respiración, por eso es que personas que son muy hiperactivas y están como ansiosas, la respiración subacuática a través del equipo permite una relajación. eh, y lo más importante es que permite estar en un entorno grupal, un entorno social, ¿sí? O sea, todo los seres humanos nos gusta estar con otros seres humanos, y si compartimos emociones, el doble. Entonces, es una actividad que permite igualar condiciones gracias al agua. O sea que lo que decían las personas que comentaste antes de esta sensación de que puedo moverme libre, que no tengo más restricciones. Bueno, hay que imaginarse ahora, si vamos a la discapacidad puntual motora, eh, personas que están en silla de ruedas, que después de un accidente postraumático quedan en silla de ruedas, lesionados medulares, en el agua se pueden bipedestar, pueden estar de pie. Y eso es gracias al agua. O sea, es como que el agua te sostiene completamente todo tu cuerpo, y esa posición de bipedestación, de recuperar la posición de pie, genera emociones y es casi alucinante en personas que están todo el día sentadas o apoyadas en alguna extremidad. Entonces, para resumir, beneficios físicos, sensaciones y emociones difíciles de describir en tierra, y lo más importante, compartirlo con otras personas que tienen o no tienen discapacidad. Creo que eso es fundamental también para sentirse uno más en la sociedad, ¿no? Digo, puedo participar, estoy en silla de ruedas, pero cuando me voy a bucear, me pongo los guantes de membrana, que son los guantes que tienen los dedos unidos, y nado. Y si no puedo nadar, tengo a mi instructor que me desplaza. Pero toda la parte respiratoria sigue siendo algo autónomo, sigue siendo algo que no puedo uno hacer por el otro. Qué increíble, pues varias cosas que resalto de lo que acabas de comentar. Una, totalmente de acuerdo en que dentro de un tiempo debería de desaparecer el término accesible, inclusivo, adaptado, porque debería de ser todo para todos. Y en ese sentido también en ocasiones que me han preguntado que por qué me dedico al turismo inclusivo, la verdad me dan ganas de contestar, ¿y por qué los demás no se dedican al turismo inclusivo? No debería de ser la única, deberían de ser todos, No. no es un derecho y todos deberíamos estar ofertando actividades para todas las personas. Y finalmente lo que comentas, creo que la verdadera inclusión se llega cuando estamos personas con y sin discapacidad disfrutando de la misma actividad y no exclusivas únicamente para personas con discapacidad e incluso únicamente para algún tipo de discapacidad. Y ya Sí, empezando a hablar de los temas de discapacidad, ¿qué tipos de discapacidades pueden realizar el buceo? igual no me quería olvidar antes de pasar al tipo de discapacidades. Hay algo muy importante que no dije. Descubrir entornos naturales, ¿sí? Digo, está buenísimo todos los deportes náuticos que se hacen sobre una embarcación, pero uno mira ahí abajo y dice, bueno, siempre fue una atracción que yo tuve, pero que te digan que puedes bucear en el arrecife, que se puede, digo, compartir estas emociones, todas estas que comenté antes, pero en un entorno natural como el que tienen, por ejemplo, ustedes en la zona de Playa del Carmen y Cozumel. Somos embajadores privilegiados de la naturaleza, si se quiere, los Claro, buceadores, porque, a ver, y ahí empezamos con números. El planeta es un 70% agua, y por algún motivo el cuerpo humano es 70% agua. Hay cosas que hay que vincular ahí. Nos metemos medio un poco filosóficos, pero y estuvimos 9 meses, la mayoría, 9 meses dentro de agua. Entonces, regresar al agua es algo que es natural. En mucha gente, de hecho, en los niños es más rápido, porque están hace menos salidos de ese cuidado del agua. claro.
¿qué tipos de discapacidades pueden todas mientras tengan un apto médico que los habilite? Y aquí hay algo muy importante que quiero resaltar, es que si yo mencioné el ámbito natural del buceo, los beneficios de poder descubrir entornos mágicos como el arrecife, bucear con lobos marinos, bueno, tenemos amigos en común y colegas en común. Estuvimos, de hecho, compartimos alguna vez en La Paz, durante un curso de capacitación que fui a dar, estuvimos, recordadas, en La Paz, allí, y ahí tienen un lugar con lobos marinos que me llevaron a bucear, que es alucinante. Están en una isla y uno puede... De hecho, hicimos buceo con personas con discapacidad en ese mismo lugar. Y bueno, discapacidades cognitivas pueden participar siempre y cuando comprendan la consigna. ¿Ok? El buceo es una actividad que tiene, digamos, ciertas precauciones que hay que tener, y si esa persona no comprende la consigna, se puede hacer en aguas confinadas. Nosotros llamamos aguas confinadas a piscinas, ¿sí? Albercas, ¿ok? Y eso también genera beneficios, porque una persona que en su entorno convencional y su escolaridad y su día a día no tiene estímulos deportivos o que lo involucren en un grupo social, permitirle hacer esto en una piscina con otro grupo de personas familiares, si se quiere, es ya alucinante. Es ya por eso es que estamos, esto que decía antes, ¿no? Que tiene que ser obligatorio ofrecer servicios para cualquier persona. Bueno, parte de esos servicios es ir al mar o ir a la piscina. Es como que adapto esto que decíamos al principio, ¿no? Vuelvo al comienzo, adaptamos las posibilidades de bucear en cualquier lugar, para cualquier persona. Y bueno, y discapacidades motoras, amputaciones, lesionados medulares altos, bajos, cualquier persona puede bucear. De hecho, personas que tienen eh, discapacidades sensoriales, ciegos, también bucean. Y bueno, debajo del agua es buenísimo porque es todo señas con manos, ¿sí? Con sensaciones, y las personas ciegas tienen hiperestimulado el tacto, así que es muy beneficioso y bueno, es muy lindo. De hecho, una de las prácticas con los instructores es bucear a ciegas. Qué increíble. Y ya que mencionas el tema de los instructores, ahora cuéntanos del lado de los instructores, cómo se hacen para estar preparados, dónde se capacitan, quién realmente está capacitado. Platícanos un poco del tema de los instructores. Bueno, para llegar a instructor, me imagino que es como el ámbito también de la licenciatura en turismo y los guías turísticos, es necesario primero capacitarse como buceador, ¿sí? Luego capacitarse como instructor. Para llegar a instructor de buceo convencional, de personas sin discapacidad, hay que atravesar una carrera que puede llevar 2, 3 años. De manera seria debería llevar eso. Hay algunas personas que acortan el camino porque las agencias certificadoras lo permiten. Cuando digo agencias certificadoras, son todos los carnets que hoy en el día existen en el mundo, Claro. que son aquel carnet que uno va hasta el lugar a bucear y le dicen, bueno, usted puede bucear. Y luego, una vez que uno es instructor de buceo, yo te digo cuál es mi recomendación. Primero, enseñar, ganar experiencia enseñando, buceando mucho, y luego se hace la especialidad en buceo adaptado. La especialidad en buceo adaptado, insisto, y creo que coincidís, tendría que ser obligatoria, como la especialidad de turismo adaptado, o en realidad tendría que haber algo obligatorio que tenga que ver con la discapacidad y la accesibilidad. De hecho, creo que directamente accesibilidad abarcaría todo lo que estamos mencionando. Y bueno, un instructor de buceo tiene que empatizar, tiene que poder, yo siempre digo, poder ponerse en el lugar del otro para entender cuál es la necesidad. Claro, totalmente de acuerdo. Y si alguna persona con discapacidad ahorita nos está escuchando y quiere realizar la actividad, ¿dónde puede buscar información? ¿A quién se dirige? ¿Cómo puede saber, sobre todo, el tema de seguridad, que es un lugar donde sí puede realizar la actividad de manera segura? Bueno, lo primero que yo recomendaría es
contactar con algún instructor que entienda de la temática de la discapacidad. Lo que hemos creado, bueno, yo no sé si lo mencioné, pero creamos en el 2009 la Buceo Sin Barreras con el objetivo de crear una red de instructores reconocidos en diferentes países de Latinoamérica. Y bueno, ahí se ha sumado una persona de España. Entonces, creo que lo primero habría que, de hecho, generar una base de datos, estaría buenísimo, de instructores o de centros de buceo en el mundo que ofrezcan el buceo adaptado. Y aquí hago un llamado a todos los centros de buceo del mundo que tienen que la obligación, porque todos sus países adhirieron a la Convención Internacional por ley. Entonces, digo, no hay una opción. Digo, no podemos hoy hablar de esto sin hacer una reflexión sobre la necesidad de ofrecer servicios a personas con discapacidad. Entonces, bueno, en México hay, ya que estamos de hecho creo que México y Argentina y Chile también son países que en diferentes regiones, y Colombia también, en diferentes regiones tienen instructores que ofrecen o que pueden ofrecer el buceo adaptado. Lo primero que hay que hacer es capacitarse, animarse a hacer un curso, ¿no? Con cualquier discapacidad, y después, bueno, animarse a viajar cuando las cosas estén más tranquilas y consultar. Yo soy siempre dispuesto a que me pregunten. De hecho, tengo un alumno en España, cuando yo vivía en España, que se iba a bucear a Tailandia o a algún país exótico, y le recomendé ir con alguien que estaba allí. Y bueno, se cruzaron ahí, correo va, correo viene, y así estaba buceando. Así que hay mucha oferta hoy de buceo adaptado. Qué rico y que tenemos entonces una gran oportunidad de ir a conocer el mar en diferentes lugares y con gente muy preparada, así es de que eso está increíble, pero hemos platicado ya de la actividad ya cuando estás en el buceo. Platícame un poco de lo que hay atrás de, es decir, la embarcación, el transporte, toda la cadena de valor del turismo que tiene que haber accesible para poder llegar a realizar la actividad. Bueno, yo como buen alumno del instituto, digo, y miembro, me siento la verdad que muy orgulloso, y Claudia, no sé si lo dicen, pero tu trabajo visibiliza el trabajo de muchos de nosotros, ¿sí? O sea, lo que haces con la difusión del instituto es fundamental para todos los que nos dedicamos al turismo en cualquiera de nuestras áreas. Así que aprovecho y hago público el agradecimiento que cada vez Gracias. que tengo la oportunidad te hago. Y aparte, la felicitación que te hago es de tu empeño y tu empuje continuo a diario. Eso es algo que te caracteriza. Así que bueno, me siento muy identificado con tu energía. Y bueno, a ver, cuando hablamos de accesibilidad turística, no podemos dejar de mencionar que la persona llega al aeropuerto, lo trasladan al hotel, y en el hotel tiene que recibir todos estos flyers que hay siempre en el counter, donde uno va y ve, bueno, avistaje de ballenas, avistaje de aves, no sé, parapente, triciclos, digo, un montón de actividades y actividades náuticas, ¿sí? En lugares tropicales, de hecho, actividades náuticas puede ser pesca también. Uno puede subirse con la silla de ruedas al barco para hacer pesca de altura y pone la caña y pesca. Digo, es una opción. Entonces, la accesibilidad náutica hoy está en agenda de todos los operadores. De hecho, hay un ejemplo que quiero dar. No solamente en Puerto Madryn, Argentina, han accesibilizado embarcaciones, sino que en México, puntualmente, Sam Ryder, que es familiar de Luis Quintana, bueno, alguien que conocemos bien, de Todo Accesible, si no me equivoco, es la marca de Luis. Así es. Eh, bueno, ellos accesibilizaron una embarcación para que personas en silla de ruedas directamente desde el muelle se suban a la embarcación, o sea que queda la plataforma completamente a la misma altura y uno puede acceder en silla de ruedas sin ningún problema a la embarcación y desplazarse. Y bueno, hay que tener en cuenta, cuando hablamos de accesibilidad náutica, los mismos criterios que existen para la accesibilidad edilicia. Entonces,
permitir la participación en igualdad de condiciones exige que los operadores náuticos tengan en cuenta estas adaptaciones que no son tan complejas. Y no sé Sí, si me olvido de algo, Clau, estoy expandiéndome un poco, pero bueno, ese... no, está perfecto. Estaba pensando en cómo ha sido la evolución de todas estas actividades acuáticas y náuticas. En el caso de nosotros, y yo me imagino que ha de ser algo similar, empezábamos a hacer rappel con usuarios de silla de ruedas, visita cuevas, etcétera, hace 25 años como empresa, pero mi papá desde hace 40 años, y obviamente no existía dónde documentarte, no existían manuales, no existían certificaciones, no existía las redes sociales, no había nada de esto y nos tocó parte de construir, de ir creando toda esta información. Y bueno, actualmente ya hay mucho material de muchos países, ya te enteras de otras personas que lo están realizando, pero es totalmente diferente de cómo empezamos a cómo estamos en este momento. Evoluciona todo, el equipo, las técnicas, la información. ¿Qué pasa en el tema del buceo y de las actividades náuticas? Bueno, la verdad es que el resumen que acabas de hacer es el mismo en el buceo. A ver, yo creo que aquí hay que hablar digamos, de la evolución histórica de la accesibilidad. Si empezamos por la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, a la cual adhirieron no sé cuántos países, pero casi todos, eso dio pie en los países que adhirieron a esa convención de crear obligatoriamente directrices de accesibilidad en servicios turísticos, en hotelería, en transporte y en actividades recreativas, alternativas. O sea, no lo convencional, no el deporte, el fútbol, el básquet, que ya existen como modalidades paralímpicas. Nombre que detesto, de hecho. A todo el mundo sepan, este señor odia el nombre paralímpico. Juegos Olímpicos, ya está. Digo, Claro. ahí estamos, bueno, estigmatizando un poco. Así que si hay una autoridad del Comité Paralímpico, sepa que aquí hay una persona que está en contra de ese nombre, con toda su entraña. Y bueno, y lo mismo pasa con el buceo. Se ha tenido que crear protocolos de enseñanza, algo que no existía. Por ejemplo, utilizo mucho a otros profesionales, psicopedagogos, psicólogos, fonoaudiólogos que trabajan con temas específicos de la comunicación. Y esto, cuando digo esto, es uno como profesional del buceo no puede solamente aprender buceo. Hay que sí o sí aprender sobre derechos humanos, sí o sí sobre accesibilidad, sí o sí sobre comunicación y accesibilidad cognitiva, accesibilidad motora, sensorial, en fin. Eso a uno lo llena de herramientas para permitir que, como bien dijiste, evolucione el deporte. ¿Ok? Yo tengo una frase que es, hay que adaptar el deporte a las personas y no las personas al deporte, porque si no, nadie lo practicaría. Y con respecto al buceo, por supuesto, la accesibilidad de los edificios se trasladó a los clubes, a las piscinas, a las albercas, y lo mismo a los servicios turísticos náuticos. ¿Sí? Y hay que entender, Claudia, que el buceo como actividad, además de ser recreativa, ser turística y todos los beneficios que mencioné, es un complemento de rehabilitación sin igual. No existe algo igual. Porque alguien que fuera del agua, voy a tratar de hacer el movimiento aquí, tiene el peso del brazo y tiene que ganar motricidad o tiene que ganar musculatura, en el agua sostiene el brazo. Entonces se hace mucho más fácil. Quiero decir esto porque hay terapias complementarias, ¿sí?, a la terapia convencional del rehabilitador que son de manera ingrávida, y bueno, yo las estoy promoviendo mucho, por suerte acá en Buenos Aires. A veces tengo algunos que quieren repetir y repetir porque genera beneficios siempre. Y bueno, yo creo que estamos ahora en un punto en donde se ha evolucionado mucho. Falta solamente que el marco social, y esto que hablábamos antes, que sea algo obligatorio, que todos los instructores de buceo y actividades afines al buceo, como los transportes náuticos, ofrezcan servicios accesibles en el mundo. Por supuesto. Y platicábamos en el inicio y en lo que estuvimos
haciendo difusión de esta entrevista, ¿cómo podemos utilizar el buceo adaptado como una bandera del turismo inclusivo? ¿Qué tanta relación se tiene con el turismo inclusivo? ¿Cómo lo podemos aprovechar mejor? Bueno, no puedo no mencionar bueno, La Paz, ¿no? Como ejemplo a nivel mundial y el Fideicomiso de Turismo de Baja California Sur. Y aquí hay que mencionar a una persona que confió mucho en su momento en mí, que es eh, Chicara. Chicara Yanome fue una persona muy visionaria en su momento, que decidió que en su lugar de residencia, La Paz, había que formar instructores en buceo adaptado. Y esto data de muchos años. Yo estaba viviendo en España cuando Chicara se contacta conmigo. Y bueno, luego pudimos capacitar profesionales gracias a la visión que seguramente Chicara pudo contagiarle del Fideicomiso de Turismo. Te diría que es Fideicomiso de Turismo de Baja California Sur y la Secretaría de Turismo de Puerto Madryn, en el sur de Argentina, 12 instituciones ligadas al turismo que creyeron en el buceo como bandera del turismo inclusivo. Entendieron que un padre con un hijo con espina bífida en silla de ruedas pueden compartir la sensación de bucear. Y eso se transformó en una bandera de venta, diría yo, de la región. O sea, promover el turismo inclusivo promueve también el turismo de tercera edad, porque si hay servicios para personas con discapacidad, se contempla personas con movilidad reducida. Por lo tanto, todas las personas de tercera edad que tienen alguna restricción de movilidad pueden beneficiarse de esos servicios adaptados, ¿sí? Accesibles. Entonces, considero a estos dos lugares como íconos, sin dudas, sin dudas. También puedo mencionar Diving Planet en Cartagena, Colombia, como empresa que ha hecho eso. Y bueno, menciono al Fideicomiso de Turismo de Baja California Sur porque ellos directamente hablaron del buceo como bandera del turismo inclusivo, con estos términos. Y bueno, y desde entonces lo siguen promoviendo porque, como dijimos al principio, iguala las condiciones. Uno puede embarcarse con su familia y bucear al lado de un tiburón ballena, por ejemplo, o con los lobos. Claro, y aquí estamos recalcando entonces que hablar del turismo inclusivo no es hablar de caridad, no es hablar de pedir favor, también es una oportunidad de negocio, por supuesto que es un derecho y que el que se esté especializando en estos temas va a poder recibir a muchos más clientes que el resto, porque si yo tengo algún familiar, un amigo, alguien con quien voy a viajar que tiene discapacidad, obviamente voy a elegir a una empresa que esté especializada, que cuente con todo lo necesario, pero vamos a ir 3, 5, 10, 20 personas, no una. Entonces, excelente en esta parte. ¿Y qué pasa en lo emotivo, en los sentimientos, en lo que te comenta la gente que realiza la actividad? ¿Qué percibes de las emociones que genera esta actividad en las personas con discapacidad? Bueno, creo que como primera respuesta es el alimento o el combustible que a mí me permite seguir haciéndolo desde hace 30 años. Eh, Te comenté que yo empecé como instructor en el año 93, ¿sí? En el año 90 me trasladé al Mar Rojo, a Israel, y en el año 93 empecé a trabajar con discapacidad y entendía que algo más de lo que yo hacía, esa especialidad me iba a dar. No solamente me dio una cantidad de vivencias, de poder viajar y capacitar instructores en muchos países, sino que me permitió abrir Buceo Sin Barreras, que lo mencioné, que es una fundación que hacemos todos sin fines de lucro, eh, y le permitimos a personas con y sin discapacidad experimentar la ingravidez subacuática, lo que yo denomino la magia del agua, ¿no? Que es esto de perder el peso del cuerpo, escuchar la propia respiración, entrar en una especie, diría, de regresión, si se quiere, al vientre materno, porque es de donde venimos, poder contactar con la mirada un poco y no tanto con el celular, con el móvil, que uno está todo el día, ¿no? Fijar la mirada en los ojos de otro, escuchar la respiración del otro,
saber que uno depende también del compañero que está buceando. Perdón, Gladys, creo que la estoy matando con la interpretación. Voy muy rápido, pero bueno, me entusiasmo. Y, y las emociones que inmediatamente transmite alguien que bucea es de libertad, de igualdad, libertad fundamentalmente. Me siento libre bajo el agua. Todos quieren más, quieren cuando repetimos esta sensación. Y algo que me dijiste al principio, la independencia, ¿no? Esto de poder moverse libremente. La barrera de la gravedad no existe más. Hay que, bueno, a propósito de los cuidados del buceo adaptado, cuidar que personas que no tienen, digamos, que no tienen sensibilidad de la cintura para abajo no se lastimen los miembros, entonces hay que protegerlos con diferentes elementos. Y bueno, la mayoría es eso, es agradecimiento por la sensación de libertad y autonomía, independencia y bueno, y hay, sabes que hay mucha gente que se da cuenta que vive una vida muy acelerada, ¿no? Bueno, y una vez que uno está bajo el agua, como estás obligado a concentrar tu respiración en un aparato que te da aire a voluntad, baja la ansiedad muchísimo y uno se conecta con la respiración y con el otro. Hace poco, el final de un curso que di, habían dos personas con discapacidad, estaba Nico Stupenengo, que hace poco te compartí un video que editó Alexis Pellegrini, un genio de la edición, y abajo del agua como abajo del agua no hay contagio posible de COVID, porque uno tiene el regulador en la boca y la máscara, estábamos a los abrazos, no pudimos darnos besos, pero estábamos a los abrazos, después cuando terminamos el curso, y automáticamente se notaba que estábamos todos emocionados por volver al abrazo, no solamente por volver al abrazo, ¿no? Que es algo que se perdió, sino por la posibilidad de compartir contacto humano bajo el agua y la emoción de haber buceado. Qué increíble, definitivamente yo creo que a muchos ya nos están dando ganas de programar cuándo podemos ir a bucear, que es una sensación indescriptible, pero además sumarle todas las emociones que me imagino que has de tener muchas anécdotas de los que hacen por primera vez la actividad de buceo, gente con mucho miedo, con mucha ansiedad y después cambiar totalmente todas esas sensaciones a libertad y alegría y demás. Pero ya casi se nos está acabando el tiempo, así es que me gustaría que me dieras tus últimos comentarios y también la gente que quiera tener tu contacto, dónde puede encontrar más información, dónde te contactan, un poquito platícanos de Buceo Sin Barreras, para que la gente pueda tener más información. Bueno, a mí me contactan, mis redes son, Instagram es SuberDaniel con Z y Facebook es Daniel Suber, mi página en Facebook es Buceo para Todos y la página en Facebook de la ONG es Buceo Sin Barreras, que también tiene su Instagram y su Twitter. Y bueno, nada, feliz de que me contacten para lo que sea, si quieren ir a bucear a un lugar y pueden, cuando estemos todos inmunizados y vacunados, viajar. Y bueno, con respecto a Buceo Sin Barreras, es algo que nunca me imaginé iba a crecer tanto. De hecho, creo que Chicara en su momento se contacta conmigo por lo que ve que empiezo a hacer con Buceo Sin Barreras en la Argentina. Y la verdad es que Buceo Sin Barreras como modelo de inclusión social ha tenido reconocimientos en Europa, en un montón de países. Primero porque es gratuito, lo hacemos de manera gratuita a todas las personas. Ofrecemos el buceo para personas con y sin discapacidad. Se organizan jornadas que los municipios, por lo menos aquí en la Argentina, se encargan de promocionar y difundir. Y bueno, esperemos que eso vuelva pronto, porque esta pandemia no nos ha permitido hacer... de hecho, tenemos jornadas con 70 personas a veces. Y agradecer, por supuesto, primero al
la locomotora Claudia Peralta, porque es una locomotora con una vía... se contagia mucho, Claudia, en serio, tu empuje. Nos permite a todos los que estamos vinculados a actividades inclusivas confiar también en que hay gente que cree, que sabe, digamos, en tu caso, que quiere difundir lo que es el buceo adaptado, porque aparte abarca un montón de otros servicios, como mencionamos antes. Y bueno, y agradecerle también a todas las autoridades de Colombia, México, Chile, Argentina, que han confiado en el modelo de buceo sin barreras para llevarlo adelante en sus países. Buenísimo. Yo aprovecho para agradecerle a nuestra intérprete Gladys, muchas gracias, a Alan, nuestro voluntario, muchas gracias, a todos los que nos estén viendo, les agradecemos mucho el conectarse, el compartir, el comentar. Qué bueno que les gusten y les interesen estos temas. Mañana, 5 de la tarde, vamos a estar con un webinar sobre turismo comunitario inclusivo. No se lo pierdan, se va a transmitir desde el Facebook de la Fundación Peruana de Turismo Social, pero lo vamos a retransmitir en la página del instituto. Y el viernes les tenemos una sorpresa, ya les vamos a platicar más. Y bueno, yo para cerrar, me encanta la frase, en el fondo todos somos iguales. Eso yo creo que resume perfectamente todo lo que hemos platicado. No existe más discapacidad, etiquetas, tipos de discapacidad, ni nada. Simplemente podemos disfrutar todos de una actividad como es el buceo. Muchísimas gracias, Daniel. Un gusto tenerte con nosotros. Gracias, Claudia. Y no más la modalidad del asistencialismo en la discapacidad. Es un derecho, es una obligación que todos los profesionales de cualquier ámbito ofrezcan servicios accesibles. Así es. Muchas gracias. Saludos a todos. Gracias, besos. Chao.